Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso. Vamos a conversar con el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez, que está acá en el estudio. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Radio Acierto. Bueno, diputado, ayer usted hizo una presentación en el tribunal, en la Fiscalía, respecto a la presentación de una querella por quienes resultan responsables de al menos presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias por adjudicaciones directas de servicios de transporte en época de pandemia en la Seremía de Salud de Tarapacá, apuntando al menos a 3 administrativos de la administración anterior, el gobierno anterior, entre el año 2020 y 2022. Sí, yo creo que hay una arista gigante que yo creo que debe ser a nivel nacional, que fueron todas las compras que se hicieron durante la emergencia sanitaria. Claro, el estado de emergencia cambia la figura. Exactamente, y eso es importante que la gente lo tenga bien, porque el estado de emergencia no significó solamente poner más recursos en salud, sino que eso permitió que las instituciones pudiesen saltarse todos los procedimientos administrativos, o sea, ya no hacían licitaciones, sino que ir directamente al trato directo. Y el trato directo, de todas formas, tiene también ciertos requisitos que cumplir, pero cuando uno empieza a indagar te das cuenta que en realidad lo que significaba era una designación a dedo a la empresa que tuviese mayor cercanía con la autoridad de turno. Pasó quizás con el caso que toda la gente conoce, que es de las cajas de alimentos, que también pasó en nuestra región, donde se permitió que 3 empresas que no se dedican al rubro de los alimentos terminaran haciendo negocios por casi 1.400 millones de pesos. En este caso, en el servicio de salud, Seremía de Salud. Perdón, en la Seremía de Salud, tiene que ver con el transporte COVID, es decir, todos los funcionarios que debían ser trasladados a distintos lugares, hospicios, entre mismo y por las residencias, por residencias sanitarias, por distintos protocolos, se empezaron a contratar empresas para efectuar esos transportes, porque obviamente la Seremía no tiene los vehículos suficientes para hacer ese trabajo. Y se entiende. ¿Cuál es el problema? Que nosotros detectamos que el año 2020, el 11 de marzo, inicia actividades una empresa CGPRO, SPA, y el día 16 de marzo del 2020 ya se le adjudica su primer trato directo con la Seremía de Salud. ¿Cómo una empresa se crea un par de días antes de la...? Un par de días antes, o sea, ya algún dato debe haber tenido, porque se crea 5 días antes del primer trato directo. No tiene ningún vehículo a su bien, o sea, no tiene bienes. Una empresa que va a operar para transportes no tiene transporte. No tiene transporte. Y tuvo el capital con el cual se forma, 1 millón de pesos. Ese era el capital que tenía la empresa para dar frente a este desafío que significaba trasladar a los distintos funcionarios. Una pyme con contratos millonarios. Una pyme que en total, y solamente con la Seremía de Salud, tú buscas todos los demás servicios o todas las demás contrataciones, sean públicas o privadas, y nunca has trabajado para nadie más que no sea la Seremía de Salud de Tarapacá. No tiró ninguna factura para ninguna otra parte. Para ninguna otra parte. Y en este caso se adjudicó 77 órdenes de compra. 77, por un total de casi 3.800 millones de pesos. Durante casi 2 años. De marzo del 2020 hasta junio del 2022. Ese fue, en definitiva, el negocio. Y uno dirá, bueno, igual el problema. Bueno, lo que nosotros logramos después de varios meses de indagar y de reunir antecedentes es que el dueño de CGPRO era también miembro del directorio del Rotary Iquique. Y el presidente del Rotary Iquique de ese entonces, Johnny Berríos, era funcionario de la Seremía de Salud. Era el encargado de adquisiciones de la Seremía de Salud. Entonces, obviamente, al menos él debió inhabilitarse, es decir, ¿saben qué? Llegó la empresa de este caballero, tenemos al menos alguna afinidad, estamos en el mismo club social, yo no me voy a hacer cargo de esta... No. Entonces, lo que hay es que efectivamente, ojo, el trato directo requiere una cuestión re sencilla, que es invitar a empresas del rubro a participar en ese trato directo. Tú lo invitas, al menos 3, y mandas correo, no es necesario una invitación en el diario oficial. Y parece que por precio y calidad... Y uno decide, pero ese es el trato directo. Cuando tú ves el protocolo acá de los 77 tratos directos que se adjudicó esta empresa, no hubo ninguna otra empresa de transporte. No hubo contraparte. No hubo contraparte. No había ninguna otra que ofreciera algo distinto. O sea, no se supo. Fue manejado a dedo. ¿Y eso qué permitió? Que 3.800 millones se fueran. Hay muchas parte del indagatorio, y lo que nosotros hemos pedido al Ministerio Público primero es indagar si todos los servicios fueron realmente prestados. Eso, ¿cómo prestó los servicios esta empresa si no tenía ningún vehículo de transporte dentro de sus bienes?
subcontratada. Ya, Entonces, tercerizó a través de 2 empresas que nosotros ya tenemos identificadas. Y esas empresas... Pero que no son culpables, po. No, claro. En primera instancia. Pero ¿no? lo interesante es que esas 2 empresas, claro, que partamos de la buena fe. Ya ellos efectivamente eran subcontratados y hacían los servicios. Pero 2 cosas que son relevantes. Una, los servicios ellos mismos, al menos de los antecedentes que tenemos, dicen nosotros los prestábamos a un monto mucho más bajo del que se adjudicaba CDG Pro. La mitad por lo menos. O sea, mucho más barato. Y segundo, ellos llegaron a reclamar, cuando ya asume el nuevo gobierno, a la Seremía de Salud, diciendo, oye, no nos han pagado. Entonces, CDG Pro cobraba, pero tampoco le pagaban, en este caso, a las empresas que él mismo tercerizaba. O sea, que esta empresa que contrata el Estado, o la Seremía de Salud en su momento, le queda debiendo a los terceros. Le queda debiendo en este caso a... claro, y ahí está la figura que hay que ver, porque también, si los terceros llegaron a reclamar, llegaron a poner en antecedente a la Seremía de Salud que estas cosas estaban pasando, ¿por qué no hizo nada? Y eso también, y por eso nosotros hemos solicitado que el entonces Seremi de Salud, Manuel Fernández, también sea parte de la indagatoria. Porque él no solamente tenía un rol de ser el Seremi, él también dirige, él también toma control. Cuando una Seremía de Salud, que es pequeña como Tarapacá, adjudica 3.600 millones de pesos, más de alguna alerta se levanta. Y estas personas llegaron a reclamar a sus propios funcionarios, diciendo, oye, nosotros estamos siendo subcontratados por esta empresa y no nos están pagando. Pero una de las cuestiones que más llama la atención, diputado, es la creación de la empresa pocos días antes, porque usted decía recién, está el tráfico de influencias quizás entre una persona que administra estas labores dentro de la Seremía y alguien que es su socio que comparte el mismo club. Pero a mí me llama más la atención que la empresa se cree pocos días antes y que no tenga ningún bien y ni siquiera está dentro del rubro. Pero además hay empresas de transporte en Tarapacá, porque hay muchas. Demasiadas, sobre todo por zona minera. Claro. Lleno de empresas de transporte. Exacto, o sea, lo más fácil yo creo que encontrar, al menos en esto, es tema de transporte. Pero además hay un dato que no es menor. Revisando antecedentes, cotejando distinta información, nos dimos cuenta que Johnny Berríos, cuando entra a trabajar a la Seremía de Salud, que entra bajo la administración de Sebastián Piñera y siendo Seremi Manuel Fernández, él da un domicilio, como cuando uno entra y te dicen cuál es el domicilio para el contrato. Domicilio legal. Claro, le dice cuál es tu domicilio legal y él pone Teresa Wilmot. El domicilio particular. El domicilio particular, tanto. Ese es mi domicilio particular. Muy bien, y le hacen entonces la contrata, pero para que la gente entienda el contrato en definitiva, para que pueda ingresar a la Seremía de Salud. La misma empresa, CDG Pro, que se adjudicó los 3.800 millones de pesos, cuando uno revisa en el portal de mercado público, el domicilio legal. El domicilio legal de esa empresa es el mismo domicilio del funcionario de la Seremía de Salud. Que claro, para todos los efectos de la gente que no entiende esto, es un domicilio comercial, que es un domicilio... Claro, la empresa tanto funciona en tal domicilio. Ya. Y tú ves los domicilios y es el mismo domicilio que tenía el funcionario que era particular. O sea, el jefe de adquisiciones tiene el mismo domicilio que la empresa que se adjudicaba. Y que era la única. Era la única. Y la que corría solo. Sí o sí iba a ganar. Y contrato directo. 77 tratos directos. 77 órdenes de compra. Y eso, ojo, no es información. ¿Cada orden de compra de cuánto, aprox? Es que hay distintos montos. Primero partió con 15 millones, después hay de 200, 300 millones. O sea, hay distintos montos. Pero lo llamativo, y estamos hablando de información pública, cualquier persona se meta a mercado público y revisa CDG Pro y va a ver todas las órdenes de compra que en algún momento ha recepcionado y ha prestado servicio al Estado. Y te das cuenta de que todas las órdenes de compra que tiene esta empresa, las 77, el único contratante en este caso era la Seremía de Salud de Tarapacá. ¿Y se pueden configurar 2 tipos de delitos o más? No, al menos nosotros creemos que 2 a lo menos, ¿ya? Pero obviamente puede haber cohecho. Es una cuestión que todavía no sabemos si eventualmente el funcionario o los funcionarios que estaban detrás de esto recibían algún dinero por hacer estos tratos directos a la medida. Obviamente eso es parte de la investigación y como nosotros no teníamos los antecedentes con total claridad, preferimos que eso lo investigue el Ministerio Público. Claro, la Fiscalía. Nosotros creemos que al menos hay 2. Fraude al fisco, ¿por qué? Porque hay al menos de la evidencia y comparando ciertos valores de mercado, te das cuenta que hay un sobreprecio que es evidente, pero además tampoco tenemos la certeza que todos los servicios hayan sido prestados, que también es un
tema que se debe indagar. Y segundo, el tráfico de influencias, porque es evidente, es como si nosotros estuviésemos en un club deportivo, tú eres presidente, yo soy secretario, no sé, y el día de mañana tú postulas algo donde yo estoy trabajando y me lo gano yo, y te la ganas tú. Claro. Pero lo mínimo, lo que indica el derecho administrativo es que tú te inhabilites. Claro. Diga, sabes que yo no puedo participar porque yo tengo amistad, tengo cercanía, lo que sea. Nosotros, inclusive, se me acercaron varios miembros del Rotary Iquique y ellos me han entregado antecedentes que en realidad estos dos personajes son amigos de hace 30 años, hicieron hasta el servicio militar juntos y se conocen de toda la vida. Uno ingresó porque apadrinó al otro, o sea, existe una relación de amistad evidente, en este caso, entre el jefe de adquisiciones de la Seremía de Salud ya no estarían en el servicio. Hasta el momento, lo que tenemos entendido es que aplicó una figura también media extraña. Para escaparse del sumario administrativo, él presentó su autodespido. Cuestión que en la administración pública no se puede, o tú renuncias, pero no, o te quedas. Él buscó una figura y tengo entendido que ahora está actualmente en Arica, pero sabemos dónde está, lo tenemos, podríamos decir, está plenamente identificado, y lo que corresponde ahora es que el Ministerio Público, ojalá con la mayor celeridad, tome carta en el asunto, porque cuando estamos hablando en esta vorágine de discusión respecto a la seguridad pública y todo, hoy estamos hablando de 3.800 millones que podrían haber cambiado la realidad de un barrio si tuvieses construido un SECOF. O sea, es una cantidad importante de recursos. O sea, insisto, en materia de salud, que es uno de los grandes déficits que tenemos acá en nuestra región, cuando tenéis problemas para traer especialistas, cuando existen problemas, por ejemplo, con el personal COVID, que muchos ya los estás desvinculando y estás teniendo problemas en el hospital de Iquique porque no tienen la misma cobertura. En la zona que faltan recursos. 3.800 millones es casi un regalo del cielo, pero en este caso lo que se hizo fue un negocio hecho a la medida. Y eso yo creo que el Ministerio Público tiene que poner el ojo así con la misma fuerza que lo ha hecho, y me parece muy bien, obviamente con crímenes de otra connotación, pero en el caso de la corrupción también, porque la gente lo tiene que entender desde el punto de vista de que estos son recursos que podrían haber sido destinados. Recursos públicos, pero además hablamos que no es primera vez, o sea, estamos hablando de distintos casos que tenemos en la región, que vamos como siendo emblema de la corrupción, con el caso Luminaria, el caso Cajas, ahora este caso Transporte. Y tú empiezas a sumar y te das cuenta que al parecer el saqueo al Estado es preocupante. Entonces yo creo que eso también requiere, y yo la semana pasada me tocó reunirme con el fiscal nacional y se lo planteaba precisamente respecto a los delitos de corrupción, porque se pone mucho el énfasis, y me parece bien, en aquellos, por ejemplo, delitos violentos. Pero esto es igual de violento que las instituciones públicas se pierdan 10 mil millones de pesos o 15.000 millones de pesos, porque sobre todo en regiones como la nuestra, postergada, donde hay mucha precariedad, donde te das cuenta que los servicios no están a la vista, o incluso el alcalde de Alto Hospicio lleva peleando por una segunda comisaría en Alto Hospicio, otro colegio. Bueno, con 3.800 millones de pesos de este puro caso, hubiese construido el colegio, podría haber construido la comisaría, podrías haber dado una solución práctica también a los vecinos y vecinas. Hay que graficarlo de esa forma para entenderlo. Para que la gente lo entienda, esto no es como un capricho que nos levantamos un día, oye, no, vamos a presentar una querella porque sí, sino porque efectivamente hay un perjuicio evidente a la calidad de vida de las personas cuando estos recursos terminan, en este caso, en estos hechos de corrupción. Y eso yo creo que la Fiscalía le tiene que dar la misma importancia que los delitos, en este caso, que causan mayor conmoción social. Conversamos con el diputado Matías Ramírez. Lo cambio de tema drásticamente. Usted estuvo a la cabeza también de ciertas investigaciones cuando lo de la empresa concesionaria de Iquique, Concesiones Iquique, por los estacionamientos de la Plaza Condel y la propia Plaza Condel, la licitación, en fin. El municipio ayer informó que los concejales votaron no reconocer los contratos anteriores y finalmente lanzarse contra la empresa, o sea, la concesionaria, y también culpar a la concesionaria del estado que se encuentra en la Plaza Condel. ¿Cuál es el tema ahí en particular? Yo siempre he dicho, y lo digo al aire, y he reconocido aquello, que la gente no pague los estacionamientos porque son ilegales. Sí, nosotros, mira... ¿Usted mantiene ese...? Yo mantengo el mismo llamado siempre. Que la gente no pague. Incluso ayer salí de mi oficina y había una persona pagando y le dije, no pague. ¿Por qué? O sea, yo le paso 500, pero no le pago. Si usted le quiere dar propinas, decisión de usted. Claro. Pero por una cuestión, yo no voy a decir si es legal o ilegal, sino porque no existe sanción por el no pago. Eso es lo primero. Obviamente yo tengo convicción que la génesis de cómo llega la concesión de Iquique a nuestra ciudad nace de un hecho de corrupción. Yo no tengo esa convicción, pese a que no se acreditó nunca en tribunales. La Fiscalía tuvo una investigación que estuvo 8 años y no hizo nada.
Pero tengo convicción que llega de manera ilícita, como sucedió no solamente en esta comuna, sucedió a lo largo del país. Una empresa bajo el alero de la derecha en este caso, y en los municipios que eran de derecha, se instaló con 2 grandes empresas, estacionamiento y áreas verdes. Y eso pasó a nivel nacional y hubo investigación en distintos municipios, en Chillán, en Recoleta, en Iquique, en Viña, por esta situación. Entonces, no me cabe ninguna duda que la génesis de esto obviamente nace de una situación bastante oscura y poco transparente. Pero además, el día de ayer, efectivamente, nosotros tomé conocimiento también de que se había tomado la decisión de dejar sin efecto, porque igual consulté dejar sin efecto los acuerdos que el Consejo anterior tomó respecto de las concesiones. Sí, es medio enredoso. Es medio enredado, pero sí. Yo entiendo que es una estrategia jurídica, porque actualmente el municipio está haciendo lo que se hizo en algún momento en Recoleta, que es ir a tribunales para pedir en este caso el término de la concesión. ¿Qué permitiría eso? Recuperar las calles de Iquique. Si la gente tiene que entender eso. Actualmente en las calles de Iquique, si uno quiere hacer cualquier obra, tienes que indemnizar a una empresa que no hace nada por la ciudad. Concesiones de Iquique debería mantener las calles, debería limpiar las calles, debería cuidar en el caso de un robo, estar precisamente, responder en el caso del robo. En el caso de la Plaza Condel es peor porque ellos tienen que hacerse cargo de la mantención de la plaza. Y tú pasas por ahí y realmente es un abandono tremendo. Entonces, yo creo que la estrategia que es más jurídica es dejar sin efecto los acuerdos anteriores. ¿Por qué? Cuando a mí me tocó ser concejal, tomamos 3 acuerdos respecto a la concesión de Iquique. Y siempre los acuerdos fueron defendiendo a la empresa. Y claro, tú te das cuenta quiénes votaban a favor o quiénes se inhabilitaban entre la noche y la mañana. Estoy involucrado en el caso de Luminaria. Claro, tú veías a Felipe Arena levantando bandera. No, yo estoy en contra de los estacionamientos, pero desde el momento de llegar a votar, se inhabilitaba, se abstenía. Lo mismo pasaba con Ceja, lo mismo pasaba con Lozano. O sea, Carter rechazó ponerle término al contrato de concesiones y bueno, veamos dónde terminaron. ¿Puede haber existido ahí algo que nunca se supo? Yo inclusive puse una denuncia cuando era concejal y hasta el día de hoy no ha tenido conclusión, ¿ya? O sea, está en investigación. Que fue precisamente en una de esas votaciones, nosotros recibimos una información confidencial por parte de la municipalidad, que era toda la información que existía respecto de los antecedentes para ponerle término a la concesión. Estaban las actas de fiscalización, había mucha documentación y nos entregaron un pendrive. Hasta el día de hoy me acuerdo en una reunión de trabajo privado. A los 2 días que teníamos consejo municipal, nos llegó una carta de la empresa y diciendo, hemos tomado conocimiento de todos los antecedentes que estaban en el pendrive. Entonces, en esa reunión habían 10 concejales y 3 funcionarios. Y habíamos decretado de que esa información era confidencial. ¿Cómo llegó a manos de la empresa? Y esa denuncia hasta el día de hoy está en investigación en el Ministerio Público. Yo tengo plena convicción, y en esto quiero ser súper responsable, pensar que el caso Luminaria es un caso aislado de corrupción y que eso solamente pasó por esa situación sería ser ingenuo, ¿ya? ¿Y que fue la única vez? Y que fue la única vez. Entonces yo creo efectivamente... ¿Que hubo más veces? Hubo más veces. Yo creo que en el caso de los estacionamientos es un ejemplo. ¿El caso de la basura y Cosemar también creo que es un ejemplo, ojo. ¿Qué ocurrió ahí? No, en el caso de Cosemar recordemos que, bueno, llega con Mirta Bú, hay que hacer un poco de memoria quizás para algunos, y posteriormente pasa a ser el contrato más caro que tiene actualmente el municipio de Iquique, donde se va más plata es en el caso de la basura. Y ahí yo creo que hay mucho hilo por cortar, por investigar. Una vez nosotros, inclusive a raíz del caso Luminaria, hay unas escuchas telefónicas donde se habla de Cosemar por parte de los concejales que están imputados, y nosotros hemos pedido diligencia en torno a eso. Para abrir una arista. Para abrir una arista respecto a esa situación. Aunque pueden haber cuestiones prescritas ya. Por supuesto, pero da lo mismo. Yo creo, y yo en algún momento se lo planteé al fiscal jefe, a Guerrero, que ya no está. Le dije, acá da lo mismo si está prescrito o no. Sino que lo importante es que la ciudadanía entienda que se investigó, pero también se transparente que efectivamente esto no fue un hecho aislado. Esto no fue una situación que solamente esta vez los concejales cometieron un error. No, era un modus operandi de entender cómo hacían el suple del sueldo. Que las licitaciones y los contratos con el municipio estaban estaban de alguna forma... Estaban dirigidos. Y hay que decirlo, mira, todos los concejales de Iquique, o los que están imputados en el caso Luminarias, por ejemplo, oye, todos vivían en la península, todos vivían en departamentos de 200 millones de pesos, todos se iban de viaje al Caribe, a Miami, todos se iban con toda la familia, 10 personas. Entonces tú decís,
¿Y 600.000 pesos gana un concejal. Actualmente, como se regula con la UTM, sí. creo que están 750. Ya. Pero en Iquique con 750.000 pesos me voy a perdonar. Sí, claro. Entonces, cuando tú les preguntas, ¿y de qué viven? Oye, si nadie vivía nada. Todo no, entonces, obviamente, acá había un modo de operar, de articularse, de que era cometer actos de corrupción. Y eso yo creo que es parte de una investigación que hasta el día de hoy el Ministerio Público debe... Está al debe. Está al debe. Hay que ahondar mucho más. O sea, por ejemplo, en el caso de Luminaria, estuve en Chillán ya están entrando al juicio oral. ¿Y acá? Y acá recién en junio de este año vamos a hacer la audiencia preparatoria para el juicio oral. O sea, estaba hablando que el juicio oral podría comenzar en el 2024. ¿Y esa lentitud la podríamos culpar a la situación de delincuencia que tiene la región? Es que son cosas distintas. Porque tú tienes que tener la capacidad de tener, en este caso, un organismo especializado para darle cuenta al tema de homicidio, de delincuencia y todo eso, que por supuesto tienes que poner el foco, pero también en temas de corrupción, porque como también en Chillán también han tenido aumento, por ejemplo, de homicidio, también han llegado hasta denuncias de que el tren de Aragua y todo, pero han sabido avanzar en casos de corrupción. Entonces, yo creo que es importante nunca bajarle la importancia, el perfil a situaciones que, insisto, generan un impacto que quizás la gente no ve. Yo entiendo que esa parte quizás la gente dice... No es sensacionalista. No es sensacionalista. Claro. Pero cuando tú le empezás a decir, mira, con esta plata tú podrías tener un consultorio, podrías tener un colegio, un jardín. podrías tener jardines infantiles, otra piscina, o no sé, cualquier cosa, ahí la gente le empieza a hacer sentido. Entonces, también el abandono muchas veces que tiene, en este caso, ciertas partes de nuestra región, es porque los recursos no llegan de la manera de... ¿Y por qué no llegan? Es porque hay corrupción. Y eso es lo que precisamente con esta querella esperamos también dar una señal. Acá no sé cuántas señales se requieren pero efectivamente las cosas empiezan a funcionar de mejor manera. Matías Ramírez, diputado por la región de Tarapacá. Semana intensa en el Congreso, se va a Valparaíso. El día domingo nos vamos a Valparaíso. La semana que viene cargada. Se cargada. Sí, la semana distrital la tenemos la primera semana de mayo. Cargada en materia de seguridad, ¿no? Estamos, sí, muy cargados en temas de seguridad, pero nosotros estamos tratando de incorporar otros elementos que permitan hablar de seguridad también. Eso le quería preguntar, lo último, la cuestión de económica, buscar las platas del narcotráfico. Es que ahondar en la fiscalización de las platas. Nosotros hemos avanzado harto y lo hemos conversado mucho con el subsecretario de Interior y creo que se está avanzando rápido en, por ejemplo, presentar una nueva reforma a la ley de lavado de activos que permita precisamente aquello. Acá no sirve nada condenar a alguien a 10 años por tráfico si no le quitáis la plata. O sea, lo pilláis con 2 toneladas y ¿dónde quedó la plata? Toda la familia toda la familia, los amigos, toda la organización criminal sigue funcionando y el otro hace su pago ahí en la cárcel, pero no les quitan los recursos. Y las experiencias exitosas de lucha contra el crimen organizado parten por quitarle la plata al narco. Por ejemplo, en Colombia, como ejemplo, se ha hecho un gran trabajo, una forma de lavado de dinero moderna son estas criptomonedas. Pero claro, eso requiere comprar software especiales para dar con estas criptomonedas. Y esas licencias valen 16 millones de dólares tener todos los programas. En Colombia lo hicieron, invirtieron los 16 millones de dólares. En total han recaudado más de 400 millones de dólares en incautaciones en criptomonedas. O sea, se paga solo. Y eso yo creo que es importante que también lo entendamos y ojalá sea parte de la discusión en seguridad, porque yo creo que ese es un eje que es fundamental y que no podemos dejar de lado. Matías Ramírez, diputado por Tarapacá, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Chao. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?